18:43. 18:43. Vamos a hablar a continuación de lo que está pasando en la economía argentina. Dijimos que íbamos a hablar con un experto en el tema de la Universidad Nacional de Rosario, más precisamente el Observatorio Económico Social, ¿no? Que observa estos movimientos de la economía, pero en relación a lo social, porque es muy importante lo social, porque si no, hay veces que se habla, y más aún en esta, ¿cómo podemos decir?, esta moda liberal o esta tendencia liberal que tenemos hoy en día, donde se habla de estadísticas, de números, de fórmulas, pero no se habla de personas, y detrás de los números, de estadísticas, de fórmulas, hay personas. Bueno, el Observatorio Económico Social de la UNR se dedica a eso, ¿no? A relevar datos, también cómo funciona el consumo, entre otras cuestiones. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de lo que pasa con esta euforia de los mercados, donde suben las acciones por una parte, pero por otra parte no se traduce, no se transmite a la economía real. Estamos en contacto para el caso con Luciano Jara Musurana, que es subdirector, bien digo, del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación macroeconómica a nivel nacional? Un gobierno que intenta llevar adelante su ley bases, que la considera condición sine qua non para la revitalización del capitalismo argentino, por definir de alguna manera, pero no logra imponer sus ideas. Bien, sí. La verdad la situación macro, Antonio, es bastante alarmante, sobre todo cuando uno va a la economía real y creo que vos lo introducías muy bien con esta disociación que hay un poco de los mercados con la economía real. Me gustaría empezar primero por la economía real y por, digamos, lo que se ve en la calle y justamente lo que impacta en la sociedad y en las personas. Ujú. Hace menos de una semana, justamente el INDEC publicó uno de los informes que tal vez es más interesante para analizar esta situación, que tiene que ver con la utilización de la capacidad instalada por parte de la industria. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque nos dice las fábricas que tiene la industria y justamente en qué porcentaje la están utilizando o no. Mm. Eh, Justamente el guarismo de marzo marcó 53%, es decir, prácticamente las empresas están a media máquina. Para que dimensionemos la situación, esto hace un año atrás, marzo 2023, estábamos hablando de 67% de capacidad instalada. Es decir, la verdad estamos viendo niveles de la industria que están muy por debajo de lo que uno podría distinguir como normal, a excepción, el único sector que destaca ahí es refinación de petróleo, Ujú. que está trabajando al 80%, pero después el resto muy por debajo. No sé, leo alguno, por ejemplo, productos textiles, 38% de la capacidad 38. instalada. Ujú. Eh, Metalmecánica, 38%. O sea, estamos hablando de niveles muy importantes, muy importantes. Y por otro lado, aunado a esto, tenemos el índice de producción industrial, manufacturero, que justamente nos dicen cómo viene la producción industrial. Desde luego va a haber un correlato entre lo que dije recién y lo que voy a comentar ahora. Eh, Uno ve interanualmente, es decir, comparando marzo 2024 con marzo 2023, nos muestra una caída del 21% de producción. Es decir, estamos viendo que la economía real claramente se está desacelerando, el nivel de actividad está bajando Ujú. y creo que se ve en todos lados, o sea, no hace falta dedicarse a la economía para verlo y para percibirlo. Pero por otro lado, y lo marcabas bien vos en el arranque, hay como una disociación con el mercado. ¿Y por qué podemos ver esto? Bueno, porque justamente el mercado viene de, la verdad, muy buenos meses, sobre todo las acciones, los bonos también, los bonos han tenido un rally alcista muy importante. Los últimos 3 días han estado un poco para abajo, pero en las acciones han venido muy bien. Y uno se tiende a preguntar, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué cuando la economía le va mal, al mercado le puede ir bien? El primer punto es que lo que se transa o se comercializa en el mercado, en general tiene que ver con las expectativas a futuro. Ujú. Y acá hay un punto porque
Sí, justamente básicamente especulación sobre lo que puede llegar a pasar. Es eso. tal cual. Ujú. Es eso, Antonio. Es apostar a qué puede llegar a pasar, si va a subir, va a bajar la acción de tal o determinada empresa. Es eso. Es eso, y justamente, ¿qué van a decir? Bueno, alguien afín al gobierno te va a decir, bueno, lo que pasa es que los mercados anticipan lo que va a venir Claro. y por lo tanto están viendo la euforia que vamos a crecer, etcétera, etcétera. La Y profecía autocumplida, ¿no? Como se dice siempre. claro, Pero, tal cual. Y en realidad es que esto se puede cumplir como no. O sea, tenemos casos, cuando uno lo ve en la historia, casos donde realmente pasó esto, es decir, los mercados se anticiparon a algo que después terminó ocurriendo en la economía real, y algunos casos donde no, donde simplemente el mercado tenía una burbuja, había hecho un ajuste de expectativas que después no se concretó como tal. Entonces, en realidad ahí es expectativa y es lo que están esperando los jugadores que juegan ahí. Y acá me gustaría hacer un comentario que me parece que es interesante, sobre todo cuando uno piensa en los grandes flujos de dinero. Cuando mm, uno piensa en los grandes flujos de dinero, cuando empiezan a empezar a oler que puede haber algo bueno en una economía, en el primer lugar donde entran es en el mercado de valores y no en la economía real. mm, ¿Por qué? Bueno, porque para empezar es más rápido, más económico y menos riesgoso. ajá. ¿A qué me refiero? Es más fácil invertir en una empresa que ya está instalada que venir e hundir tu capital poniendo una empresa en el país. Si todavía no sabes muy bien qué va a pasar, bueno, lo más sencillo sería comprar una acción, comprar un título de deuda de ese país. Ujú. Y Bien. prosigo Ujú. y con esto de la desconexión entre lo bursátil y lo real, eh, acá hay un par de cuestiones que me resultan súper interesantes para pensar y analizar y compartir con quienes nos están escuchando. Por un lado, tiene que ver con la tasa de interés. A ver, cuando uno piensa qué es la tasa de interés es el precio del dinero, es decir, yo te pido dinero, Antonio, vos me vas a decir, bueno, sí, te lo presto, pero a cambio te voy a pedir una tasa de interés. Ujú. Genial. Ujú. Ahora, ¿cómo puede ser que la tasa de interés esté bajando si justamente no está aumentando la cantidad de dinero? Eso contradice todas las leyes de la economía, porque uno dice, a ver, aumenta la oferta de cualquier bien, lo que va a pasar es bajar el precio. Entonces, en este caso, se está contrayendo la oferta, la cantidad de dinero, y sin embargo el precio está bajando, la tasa de interés. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, por una sola cuestión, que es el cepo. O sea, hoy en día eso se explica, esa baja en la tasa de interés se explica porque hay cepo. Y Ahora, por lo tanto, ahora sí, ¿por qué no lo puede sacar el cepo? Eso es la pregunta que se hace mucho y no se entiende habitualmente. Porque entiendo que Milei lo quiere sacar al cepo. Que es una especie bien, de espada de Damocles siempre pendiendo sobre la cabeza de cualquier gestión. Pero desde que se implementó, digamos. Pero ¿por qué no lo puede sacar? bien. Y cierro la idea anterior. ¿Y Sí. por qué esto es importante? Porque baja la tasa de interés y por lo tanto los que tienen plata, los bancos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, la verdad no tengo muchos instrumentos a donde ir. Entonces, muchas veces terminan comprando la deuda del Banco Central, terminan colocándose en pases del Banco Central o terminan comprando acciones. Entonces, en escenarios malos, en escenarios donde vos decís, che, y pensémoslo en los ahorristas o en las personas del día a día, uno tiene un poco de plata y tal vez lo pone en una billetera que le rinde algo de interés, uno sabe que está perdiendo con la inflación, pero al menos no pierde tanto. Claro, Eh, sí, sí, sí. y Billeteras entonces virtuales. Billeteras virtuales. Sí, sí, exacto, sí. y por eso uno ve también este crecimiento en la bolsa, porque la verdad no hay muchas opciones. Y el problema, y ahora engancho con la pregunta que vos hacías, Antonio, el problema es que si quitamos el cepo, hay muchas de estas cosas que no son sostenibles. Ujú. No son sostenibles. O sea, este nivel de tasa de interés claramente no es sostenible. ¿Por qué? Porque yo prefiero colocarme afuera que me van a dar una tasa de interés más alta y en otra moneda, dicho sea de paso. Entonces, y por otro lado, obviamente lo que se trata de equilibrar es la oferta y la demanda de divisas. Ujú. Hoy en día seguimos estando en un tipo de cambio que la gente estaría dispuesta a comprar ese tipo de cambio. Desde luego, si tuviera ingreso. Acá hay
un componente que no es menor, que es el tema de ingresos. Pero El tipo de cambio, esa es una discusión que se dio a lo largo de esta semana. ¿El tipo de cambio está alto o está bajo hoy en Argentina? bien, bien, es una discusión que está en boga. Los Yo exportadores soy, dicen que está bajo. claro, los exportadores dicen que está bajo. O sea, exportadores, dígase, el único sector prácticamente externo que tenemos hoy, que es agro Agro, y minería en segundo lugar, pero principalmente agro. principalmente agro, sí. Lo que se ve es lo que viene pasando en los últimos 15, 20 años. Es decir, hay una devaluación, un ajuste del tipo de cambio, y esto ha pasado con los diferentes signos políticos, y después se mantiene ese tipo de cambio, pero la inflación es más alta que el ajuste de ese tipo de cambio, por lo tanto ese tipo de cambio se empieza a apreciar. ¿Qué es lo que venimos percibiendo todos? O sea, cuando asumió Milei hubo un salto muy importante del tipo de cambio, y después lo que pasó es que el tipo de cambio se mantuvo más o menos estable. Si uno piensa en el oficial, una actualización del 2%, pero la inflación fue mucho más alta. Ujú. Por ende, lo que terminó pasando es que se apreció en términos reales. Y eso hace que los exportadores sientan que el tipo de cambio, la verdad, no es un tipo de cambio que les convenga a ellos. Desde luego, después vamos a tener por el otro lado los importadores que te van a decir, bueno, no, igual a mí este tipo de cambio sí me conviene. Entonces, siempre va a haber un trade-off ahí entre exportadores e importadores. Bien, para cerrar lo del cepo, ¿qué necesita el gobierno contante y sonante? No, no si está bien o está mal. Para sacar el cepo, si lo quiere sacar hoy, ¿qué se necesita? Bien, ¿qué se necesita? En primer lugar, dólares. Dólares. Hoy en día, si bien las reservas del ¿Cuántos? banco... ¿Cuántos? Y, a ver, Aproximadamente. hacer un cálculo sería complejo en el sentido de, a ver, no porque no quiera decir un número, sino porque justamente habría que evaluar la cantidad de pesos que tenés en ese momento en circulación, y justamente la cantidad de dólares que necesitas para que no vayan y te corran a comprar todos esos dólares que vos tenés. Hoy en día no lo podés hacer porque no tenés reservas en el central. Si bien Mm, las reservas en el central se fueron recomponiendo, ujú. todavía estamos en reservas negativas. Ah, Y hoy, todavía estamos en reservas negativas. sí, todavía estamos en reserva negativa. Y el FMI, no me acuerdo si hoy a la mañana o ayer a la tarde, dijo que no había dólares frescos para la Argentina. Así que por ese lado, hasta que no pueda recomponer los dólares que entran a la economía, y eso en parte tiene que ver con que no se aprecie tanto el tipo de cambio, porque si vos seguís apreciando el tipo de cambio, Ujú, lo que va a pasar es que vos vas a importar más de lo que exportás. mm. Por lo tanto, ahí va a ser, Balanza comercial desfavorable. claro, O- balanza comercial desfavorable, y lo que empezaste a hacer en los primeros meses, que te dio un buen resultado, que es patear el pago de las importaciones, hacer 25, 25, 25, 25, ahora lo estás empezando a pagar y se está notando, porque ujú. ya el central no acumula tantas reservas como antes. Y eso que ahora estamos en el medio de la cosecha gruesa, es el momento para acumular reservas. Si no acumular reserva ahora, Mm. vamos a estar complicadísimo. Se nos termina el tiempo, lamentablemente, Luciano, te vamos a convocar para otra oportunidad, incluso aquí para que te vengas a nuestros estudios, pero con este panorama que, a modo de conclusión, de corolario, con este panorama que vos bien enunciás y claramente no hay tantas expectativas, digamos, más bien son magras las expectativas, o me equivoco. Sí, tal cual. A ver, lo que yo creo es que todavía falta pulir mucho no es sintonía fina, es sintonía gruesa, porque hay mucha desconexión con la economía real, y la verdad lo que se ve es que la economía real está sufriendo. eh, y bueno, si bien los mercados puede ser que estén en una etapa de bonanza, eso es simplemente porque no tienen otro lugar a donde ir. Si vos levantás el cepo ahí, vas a poder tener un problema inminente. Bien, o sea, inversiones no sólidas, sino inversiones volátiles. Se podría concluir así. Totalmente, Las que totalmente. están viniendo hoy a la Argentina, digamos. Sí, las que vienen a buscar una alta rentabilidad, Ujú. y así como vinieron, se pueden ir rápidamente. Bien, bien, bien. Muchas gracias por el contacto, Luciano. Porque Antonio, gracias. Gracias, adiós.